Hola, buenas noches, familia de Amanecer Celestial. Bueno, pues aquí estamos una noche más haciendo un importante llamado a la gente, ¿vale? Como menciona el Apocalipsis, salgan de ella, pueblo mío, para no formar parte de sus pecados. Bueno, traemos mucha actualidad, pero me voy a centrar hoy sobre todo en lo que fue la historia del Conciliábulo Vaticano II, la abolición del santo sacrificio de la misa, y si tengo tiempo os comentaré cuál es la descendencia de dos falsos papas que ahora mismo son pilares para todo esto, porque son pilares, hermanos, no os engañéis, ni Ratzinger ni Wojtyla fueron mejores que los demás, ni nada por el estilo. De hecho, Ratzinger participó activamente en el conciliábulo y cometió bastantes herejías también durante su, entre comillas, papado, ¿vale? He puesto muchos vídeos, mucho material en el canal de Telegram para demostrar esto, y ahora solamente voy a contar lo que es la historia y, si me da tiempo, el origen J de estos dos falsos papas. Pero vamos a empezar, como siempre, con una oración que tanto lo necesita. Os encomiendo España. España necesita vuestras fervorosas oraciones urgentemente. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimiti nobis te vita nostra, sicut et nos dimitimus te vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Micael Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, cuyas perdiciones animarum pergabantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sabéis que se reunieron, ¿no?, prevos y los, entre comillas, obispos en una sala en el Vaticano para discutir temas, ¿no?, que en un principio pues iba a ser la liturgia y otro tema más, y de allí, ¿vale?, nos hicieron creer que no habían tocado el tema de la liturgia, que eso se había quedado igual, pero no se veis a engaño, porque a los pocos días salió el falso cardenal, ultrajante Roche, a hablar de la liturgia y a decir, a confirmar que el supuesto papa, ¿vale?, que el falso papa iba a seguir bajo el Conciliábulo Vaticano II y con el fiducia súplica de Bergoglio, ¿vale? Y soltó una sarta de herejías que no se quedó en chiquitas. Soltó perlas como que la verdadera tradición es el Novus Ordo, que la misa, ¿no?, que la misa, entre comillas, que da unidad, es la misa Novus Ordo, ¿vale?, que no es el santo sacrificio de la misa, que la bula, ¿no?, pues del Santo Padre, San Pío V, para proteger la Santa Misa, ¿vale?, pues en realidad, pues no decía, según él no decía que la misa era
intocable, o sea, que se tenía que permanecer inmutable, que era lo que decía la doctrina, y el santo sacrificio de la misa y la liturgia son perennes, no se pueden tocar, bajo pena de anatema, que es en lo que incurren todos ellos, desde el Conciliábulo II, bajo pena de anatema. Bueno, pues este cardenal Roche salió hablando, y cuando él habla, no habla de su boca, no habla de su iniciativa sin que lo sepa Prevost, sin que lo sepa el Vaticano, claro que lo saben. Lo único que, claro, a Prevost le viene muy bien, ¿no?, para conservar esa figura de tradicional, como más Modosete que Bergoglio, que para nada, pues es más fácil para ellos mandar pues un intermediario, ¿vale? Y aquí vino Roche. Mientras tanto y en paralelo, pues aquí en España tenemos también pues un ultraje, unas herejías tremendas, unas blasfemias tremendas, ¿de manos de quién? De manos del pseudo cardenal Cobos, ¿vale? Que ha hecho una reunión con Mutión, y bueno, os voy a resumir un poquito. En esta reunión en la que han participado 173 parroquias, ojo al dato, que son muchísimas parroquias de todo Madrid, iban a proponer en ese retiro hablar del obispado, ¿vale?, y de la vocación sacerdotal, pero de modo temporal, o sea, como los trabajos temporales, ¿no? Como por ejemplo los trabajos de verano, los trabajos de Navidades, pues igual, ¿vale? El sacerdote de sustitución, tremenda herejía, hablar del fuera el celibato sacerdotal, también estuvieron hablando de eso, y ¿de qué más hablaron? Fuera el sacerdote, sí. Ah, sí, también, de la ordenación femenina, o sea, es que fue un completo, lo tengo aquí. Bueno, para empezar, o sea, da vergüenza este anuncio que sale en Vaticana en el que dijo el pseudo cardenal Cobos, a los sacerdotes: os pido que no celebréis la Eucaristía a la misma hora, ¿vale?, para poder asistir a Convivum. ¿Qué es lo que dijo? Que bueno, que no pasa nada si los fieles se quedan sin Eucaristía, que, a ver, estamos hablando siempre, ¿vale?, en código, entre comillas, y con mucho cuidado por el sitio donde estamos. Entonces, entendedme también un poco, ¿no?, los gestos no verbales y todo. Y bueno, pues de eso estuvieron hablando. Así que, pues, eso es lo que tenemos. El mismo que vendió el Valle de los Caídos, que es patrimonio de la cristiandad, patrimonio internacional además. O sea, lo han profanado. El mismo es quien ahora se plantea, a nivel de pseudoarzobispo, el fin del celibato, del sacerdocio y el sacerdocio femenino. Tremendo la de profanaciones y ultrajes que hay a través del mundo. Igual que también en un sitio en España, ahora no me acuerdo de la localidad, en Reyes, pues en las lecturas de Epifanía, ¿vale?, imaginaos, la misa de Reyes, incluyeron algunos versículos del Corán. O sea, es que es lo que hay. Es que no es católica, ahí no está la Iglesia católica. Yo sé que a mucha gente le parece, ¿no?, que es que nosotros nos hemos salido de la Iglesia, que estamos en la herejía, estamos en excomunión. No, os habéis ido de la Iglesia vosotros, porque esas iglesias ya no son católicas. ¿Por qué? Porque no se da el santo sacrificio de la misa, ni se da la fe que es perenne e inmutable, católica y apostólica, la doctrina. No es católica, eres tú el que has abandonado el barco. La Iglesia católica persiste
y por seguir en la Iglesia Católica y a nuestra cabeza, que es el Señor, muchos nos hemos hecho ya al desierto. Si es que no hay más. No sé qué es lo que leí el otro día así de los homosexuales, ¿no? Estaba en un chat y debatí una mujer que es que tenían que abrir a los homosexuales porque, claro, como que Dios no podía haber cambiado de opinión si viendo el panorama actual a lo mejor no podría cambiar de opinión para que se salvaran más de sus criaturas. Señora, le dijo usted, no se autoengañe, porque Dios es el mismo ahora y siempre, es el alfa y el omega, él nunca cambia, nunca cambia. Y es impresionante como en muchos canales que se dicen tradicionales entre comillas, como Fe y Tradición, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que dice que viva Prevost, que viva el Papa Francisco, entendedme, ¿vale? Los seudónimos, que viva porque ellos pues sí que abogan por una iglesia, que la iglesia se tiene que liberar. ¿Pero qué me estáis contando? Vosotros tenéis que adaptaros a la iglesia. La iglesia es la que es y hay una sola fe y un solo bautismo para la salvación de las almas. Y los sacramentos, pueden acceder quienes pueden acceder, quien no está en pecado. Y la sodomía está condenada, así es que no hay más. Bueno, vamos a empezar porque si no, al final vengo a hablar de algo que no era el tema principal que íbamos a ver. Pero bueno, os vuelvo a pedir mucha oración por España. España está siendo muy gravemente atacada, como ya sabréis mucho. Y bueno, voy a coger la fuente de Miles Christi, ¿vale? Se llama así el artículo. El Novus Ordo y la misa de Lutero. Lo que pasa que yo lo he resumido, obviamente, ¿vale? Porque era larguísimo, pero os voy a dejar el enlace para que los leáis de pie a cabeza, porque es muy importante. Bueno, pues una vez visto los orígenes de los dos pseudopapas preferidos de muchos, que nosotros veremos al final, ¿vale? Vamos a ver el origen del Novus Ordo. Cuesta asumir, y sé que cuesta asumir, que las iglesias y catedrales, que en momentos más felices eran católicas, sean ahora el templo de una nueva secta protestante. A principios del siglo XVI, los países europeos eran católicos. Sin embargo, antes de finalizar ese siglo, en algunos países europeos ya el santo sacrificio de la misa había sido destruido. Acordaos, ¿no? Lutero, que ahora los falsos papas, por ejemplo, ayer conmemoraron al hereje blasfemo de Lutero. Tremendo, tremendo lo que hay que soportar un día tras otro. O sea, fueron Lutero y Cranmer los primeros en esta destrucción. Y Lutero ya sabía que para eso había que destruir, para terminar con la Iglesia Católica, tenía que destruir el santo sacrificio de la misa. En palabras de Lutero, cuando hayamos aniquilado la misa, habremos aniquilado el papado en su totalidad. Porque es sobre la misa, sobre el santo sacrificio de la misa, mira cómo lo saben, como sobre una roca subsiste el papado. O sea, no os engañéis, el Papa por encima del santo sacrificio de la misa. El santo sacrificio de la misa está nuestro Señor mismo y es el papado el que subsiste bajo el santo sacrificio de la misa. Entonces, ¿qué fue Lutero a destruir? Pues el santo sacrificio, básicamente. También que para conseguir este fin con éxito y sin peligro, será necesario preservar algunas de las ceremonias de la misa antigua, es decir, que no lo iban a hacer todo de golpe, ¿vale? Para que la gente no se diera cuenta. Para los de mente débil, quienes se escandalizarían con un cambio muy rápido. Esto empezó poquito a poquito. Por eso hay tanta gente y tantos sacerdotes tibios, que siguen diciendo que es que no, que en el Conciliábulo Vaticano II no hay errores,
que es una continuidad, que las herejías vienen después, que no os llevéis a engaño. Que ese conciliábulo fue llevado a cabo por los protestantes, básicamente. No os llevéis a errores. En fin, de todas maneras, sustituirán el santo sacrificio de la misa pronto por el concepto de banquete, del memorial de la cena del Señor, y anularán el ofertorio. Cambiarían el canon, sustituirían conceptos, etc. ¿Para qué? Para este fin, anular el santo sacrificio. La fórmula Mistae de Lutero, que es la antecesora de la Deutsche Miss del mismo Lutero, comenzó el camino para convertir el santo sacrificio de la misa católica en una cena protestante, el Novus Ordo Missae. Para que la gente no se opusiera, explicaban a la gente que solo querían simplificar la liturgia para que le fuera más fácil de comprenderla. Es lo que siempre hace Satanás, ¿no? Hacer las cosas por nuestro bien, pero para nuestro mal. Como somos tontitos, ¿vale? O nos toman por tontos, entonces cambian, ¿vale? Lo hacen más sencillo para que nosotros lo entendamos. Bueno, pues ese entendimiento dio lugar a la salida de millones y la perdición de millones y millones de almas. El fruto está ahí. En la nueva misa en vernáculo, muchas partes de la misa tradicional fueron preservadas, pero se eliminó el ofertorio y la consagración, añadiéndole más lecturas. El ofertorio ya no se hace, porque en el santo sacrificio de la misa de San Pío V se ofrece la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada, y se ofrece el cáliz de salvación. Y aquí lo que hacen es hacer, ¿no?, esta oración, este ritual de invocación, pues más bien cabalístico, que es: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra. Como veis, cambia totalmente el significado, ¿no? Y lo mismo con el vino. Bendito seas, Señor, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que por tu generosidad ahora te presentamos. De los hombres, no de Dios. No, la hostia pura, la hostia santa e inmaculada, el pan santo y el pan de la vida eterna. Pues todo eso lo cambiaron. ¿Y en la consagración qué pasó? Pues en la consagración, por ejemplo, ¿no?, añadieron y quitaron, ¿vale? Misterio de fe que será derramada por vosotros y por muchos. Misterio de fe lo quitaron y lo añadieron después, ¿vale?, de las palabras de la consagración, Ellos dicen: este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu cuerpo, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero ¿cómo dices eso si el Señor ya ha venido? Se supone que ya has consagrado, el Señor está ahí. ¿Os dais cuenta del juego mental que nos hacen? Es como para eso, para que la gente no sepa qué es lo que comulga, no crea en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Nuestro Señor baja cuando se hace una consagración bien hecha y ya está. Ipso facto, que tú terminas las palabras de la consagración del vino, nuestro Señor ya está totalmente y realmente presente. Entonces, ¿a qué viene luego esa frase que añadan? ¿Comprendéis dónde os voy? Cambiaron también el altar del sacrificio por la mesa de la palabra. También cambiaron los crucifijos por imágenes de Cristo resucitado para eliminar el concepto de la pasión. Que eso, pues ya hay gente que te dice que claro, que es que mostrar el crucifijo, ¿vale?, con tanta devoción es satánico. Satánico, me dijeron el otro día en un canal, que es mejor mostrar pues a Cristo resucitado, ¿no? Perdona, la pasión de nuestro Señor
Jesucristo te redime en la cruz. La devoción a la Santa Cruz, porque tú mismo le has crucificado. Porque la cruz es su trono de amor, su asiento perpetuo. Es el árbol de la vida eterna, la Santa Cruz. O sea, cada cosa, ¿veis como que la gente ya está protestantizada? Y esto en un canal tradicional. En un canal sedevacantista me dijeron esto. O sea, daos cuenta la guerra que hay, la persecución que hay en redes, que es para llorar. Bueno, pues también se deshicieron de las vestimentas, ¿vale? Permitieron a la gente que recibiera, ¿vale?, la Sagrada Comunión en la mano, cuando todavía pues había comunión. Descartaron el canto gregoriano y lo cambiaron por ese lerele con las guitarras, con las panderetas en Navidad y hasta dando palmadas. O sea, una cosa irreverente totalmente. Al final se volvió una rama de la secta protestante con las consecuencias pues que ya conocemos. Las consecuencias de estos cambios fueron que esta profanación fue realizada por sacerdotes, usando templos católicos, monasterios y conventos que habían sido toda la vida católicos. La mayoría de la gente era católica en sus tradiciones e ideas, y así se conservaron pues hasta finales de los 80 o por ahí. Ahora son más de 60 años sin cabeza de la Iglesia. O sea, más de 60 años. Pues ¿cómo está la gente? Pues como ovejas sin cabeza, que ya han perdido la noción de la doctrina. Porque si no estás constantemente estudiando, orando, leyendo las Sagradas Escrituras, los escritos de los santos, ya, si estamos solos, si es que no hay sacerdotes, bien poquitos, o sea, sí los hay, ¿vale? Yo no voy a decir, yo no soy sedefinista, pero vamos a reconocerlo, muy pocos, y cada vez menos, claro, porque esta gente va a cerrar todo lo que ellos vean que huele a misal de Pío V, lo van a cerrar como sea. Bueno, pues esto, que fruto de la protestantización de la estructura de la Iglesia, que de verdad, si no te ríes ya es de llorar, que hoy conocemos que no ofrecen el santo sacrificio de la misa, ya no conocen a la Santísima Virgen María, o sea, es una unión, ¿vale?, lo que hay ahora mismo. Ya hasta los evangélicos celebran en templos católicos, bueno, celebran, entre comillas, ¿vale? Hacen con que celebran. ¿Y cuál es la diferencia entre un verdadero católico y un protestante? Pues lo que os estoy diciendo, que ellos no tienen el santo sacrificio de la misa, no tienen sacerdocio, no tienen devoción a la Santísima Virgen María, no solamente eso, sino que no la tienen respeto, siendo la Madre de Dios, la Teotocos, con lo que sufre nuestra Santísima Madre, con lo mucho que sufre ella, ¿vale?, estos desplantes de sus hijos, con lo que ella hace, ¿vale?, lo que ha hecho siempre, pues por su Iglesia católica, incluso ¿cuántos protestantes se han llegado a convertir por milagros de la Virgen? Bueno, pues aún así la ultrajan, la hieren, la niegan en su virginidad. Eso me lleva unos combates tremendos. Yo lo de la Virgen no lo tolero. No lo tolero, de verdad que no. Por eso lo de la devoción de los 5 primeros sábados de mes. Tampoco tienen la devoción a los santos ángeles, ni a los santos, ni oran por sus familiares en el purgatorio. A ver, como para ellos no hay purgatorio, como para ellos hay predestinación, y ya cuando naces ya estás predestinado a salvarte o condenarte, ya ¿para qué vas a rezar cuando se muere alguien? Ya estará en el cielo o en el infierno. Pobres familias, pobres almas todas.
Pobres almas porque se condenan al infierno. Y mucho me duele porque nuestro Señor Jesucristo dio su sangre también por ellos. También por ellos. Para que se convirtieran todos los que quisieran creer en Él. Es tan fácil y tan difícil a la vez que a la gente le entre esto en la cabeza. Si nosotros queremos ser fieles, queridos hermanos, debemos prepararnos para sufrir con Cristo en el Calvario. Nuestra vida tiene que ser una réplica de la cruz, una réplica de la persecución, de la soledad de Cristo en este mundo. Vino a este mundo y el mundo no lo conoció. ¿Os suena? Tenemos que ser perseguidos, lo dice en las bienaventuranzas. Bienaventurados cuando seáis perseguidos por causa de mi nombre. Malo que no lo seas. Entonces veamos esa persecución, esos ultrajes y esa soledad como una dádiva de Dios que nos está preparando y que nos está conservando en la fe católica para algo mayor. Vale. El principal responsable de la destrucción de la misa fue Tomás Cranmer, arzobispo católico de Canterbury. Este hombre poseía un odio diabólico por la teología católica de la misa, por la virtud del sacrificio sacrificador y también por la víctima ofrecida en sacrificio. Cranmer negaba la doctrina de la transubstanciación. Pues un arzobispo que no era tal, seguramente sería un J infiltrado, protestante. A ver, Satanás es J y protestante, las dos cosas. Que tengo que hablar en clave porque como cada vez vamos a peor. Cranmer comenzó a preparar una serie de sermones los domingos para preparar las mentes de las personas para los cambios dramáticos que se harían después. Hicieron una nueva interpretación de las Sagradas Escrituras. Omitieron los versículos que hacían relación al santo sacrificio de la misa, ¿vale? Que hablaban del sacrificio y de la presencia real de Cristo. Al igual que ahora están quitando todos los versículos, ¿vale? Que condenan pues la sodomía, el adulterio y tantas cosas más, ¿no? De verdad, os aconsejo que tengáis un misal anterior a 1962 y que lo conservéis como oro en paño. Eso sí que es oro en paño. Es más, si podéis tener más de uno, mejor, porque habrá quien lo necesite cuando venga la persecución y cuando vengan las conversiones. Entonces, cambiaron las oraciones y el lenguaje se redujo a la cena del Señor y la importancia de la Sagrada Comunión. Esto ya fue decisivo con la llegada de las lenguas vernáculas, que ya fue el colmo de los colmos. La primera introducción del nuevo rito tuvo lugar en la fiesta de Pentecostés para más INRI, en la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahí, para profanar el Espíritu Santo, eso fue una blasfemia contra el Espíritu Santo, lo hicieron. En la fiesta de Pentecostés en 1549. Mientras tanto, el Parlamento había decretado un estatuto ordenando que la Sagrada Comunión fuera administrada a los fieles bajo las dos especies. Ojo al dato. Ojo, porque cambiaron también el rito de la ordenación sacerdotal a la manera anglicana, que no se puede consagrar el agua bajo la fórmula consagratoria del vino, ¿vale? Ni del aceite, ni se puede consagrar para una cosa cuando lo que necesitas es consagrar a un sacerdote. No sé si me explico. Vamos, para que las ordenaciones no fueran válidas, básicamente, llamarlo no lo puedo reducir. Que fue declarada encima nula, ¿vale? Porque ya lo intentaron hacer, esta fórmula fue ya declarada nula en su momento por el Papa León XIII.
Los obispos que se negaron fueron removidos o encarcelados, de manera que solo defendieron 4 personas, 4 obispos, ¿vale? Porque el resto, o sea, sí había más, ¿vale? Pero como dicen aquí, es que fueron perseguidos y algunos asesinados. ¿Para qué nos vamos a engañar? 4 nada más defendieron el carácter sacramental del santo sacrificio. El resto, tan contentos. Después empezaron a vaciar la fe católica, relativizando la penitencia de Cuaresma. Ya sabéis que hay que hacer de ayuno, ayuno de malas obras, ayuno de malas palabras, pero no ayunos como penitencias, como cilicios, no ayuno de alimentos. O sea, fíjate cómo ellos lo hacen, ¿no? Ayunar de malas palabras, ayunar de malas obras, ayudar al prójimo. Es como alguien que me dice el otro día, es que, claro, yo no sé cuánto rezas tú, me dice a mí, que yo no voy a decir lo que rezo, ¿vale? Pero Dios lo sabe, ¿vale? Y no tengo falta de rezo para nada, como esta persona creyó de forma descarada. Pero claro, yo es que voy a ayudar a los comedores de tal cual, porque es que eso es lo que hay que hacer, porque si no, sí, yo no te digo que no haya que hacerlo, pero primero la oración, ¿vale? Que eso también lo han cambiado. Eso es modernismo puro. Vamos a ayudar a los demás, que encima los demás son los que vienen de fuera, a tratarnos a patadas y a descristianizar y a terminar con nuestra fe católica, vamos a darles de comer a ellos, y tú deja de rezar ya, que rezas mucho, hombre. Pero por favor, ¿pero qué locura es esa? ¿Cómo ha caído la gente en eso? Es que no me lo puedo creer, es que es tan grave como lo que pasó en 2020. Es que tragamos con todo. Los ejercicios penitenciales de Pentecostés también los quitaron. Removieron las copas y servicios de metales preciosos. No, porque eso ya hay que dárselo a los pobres. Sí, a los pobres, más bien a los lobbies, ¿no? A los lobbies de colorines, a los lobbies morados, a los lobbies que traen a la gente para acá, en vez de tener la casa digna para el Señor. Que a nuestro Señor todo lo que le des es poco, porque, a ver si les queda claro, que yo sé que algún sacerdote pasa por aquí de vez en cuando, que todas las cosas son del Señor, ¿comprendéis? Entonces, si tú le das lo mejor al Señor, en realidad no le estás dando nada, ¿vale? Pero eso sí, le estás dando el culto que merece, y no otro, no merece otro culto, no merece menos. Me parece bien que en casa yo también bebo, si hace falta, con vasos de cristal o de plástico, si llega el caso. Pero para la misa, no. Para el santo sacrificio, no. El Papa Pablo III y San Pío V convocaron el Concilio de Trento para proteger los dogmas, la liturgia y las tradiciones de nuestra fe. Aquí se proclamó la bula Quam Prium Tempore, a perpetuidad, la misma que hoy el falso Vaticano ha dejado en el olvido. Cualquier papa o concilio que intente revocar las enseñanzas solemnes de un papa o concilios anteriores está actuando en deliberado desafío y desobediencia a la autoridad de la Iglesia, porque por encima de ellos está nuestro Señor, que se olvidan de eso. Claro, se han mezclado tanto con el mundo, ¿no?, que ya servimos al César en vez de servir al Señor. Pues hijo mío, no puedes tener 2 amos. Esto va para los sacerdotes tibios. No puedes tener 2 amos, está escrito. Porque o amas uno y odias al otro, o odias al otro y amas al uno. Comprendemos, ¿no? Y el cambio de mayor significado está en las oraciones del canon. En el canon nuevo
La mayoría de la doctrina y los dogmas contenidos en el misal romano han sido totalmente suprimidos o eliminados. En nuestros días, la Santa Misa ha sido destruida, tal como lo fuera en Alemania e Inglaterra hace 500 años, y sin que los católicos se dieran ni cuenta. Esta nueva misa, ¿vale?, entre comillas, se viene celebrando oficialmente en todo el mundo desde 1969. Sin embargo, 2 cardenales se armaron de valor, negándose a participar en esta destrucción de la Santa Misa y dejando oír su voz en abierta oposición. Católicos de todo el mundo se resistieron diciendo: el Ordo Missae aniquila el ofertorio. Recuerden las palabras de Lutero. Estos son los ritos paganos de Ceres y Baco. Esta no puede ser la verdadera misa católica. O sea, como os digo, sigue habiendo obispos y sacerdotes, porque por la gracia de Dios, alguno quedó que a su vez consagraron, y esto es consagraron nuevos obispos y a su vez sacerdotes, y esto es una situación excepcional. Excepcional porque, lo queramos ver o no, estamos en tiempos de la revelación, en pleno apocalipsis, y bastante entrados, porque por las últimas informaciones que yo sé, aprovechando el concilio de Nicea, el centenario del concilio de Nicea, Trevós este año firma ya el acuerdo entre religiones, el ecumenismo, básicamente dicho. Y no os penséis que vais a ver en la puerta de la iglesia ecuménica interreligiosa. No, vais a ver lo mismo de siempre. Incluso vais a celebrar el Novus Ordo de siempre. Y no vais a dar ni cuenta, porque lo que va a ser, que es lo que ya se está viendo y ya se ve desde hace mucho tiempo, evangélicos, protestantes, dando la misa en la misma iglesia, un conjunto de normas éticas vacías de Dios, sin donde no se mencione ya la Santísima Trinidad, una iglesia que te va a ofrecer los sacramentos a través de la inteligencia digital. Véase lo que dijo el otro día Yuval Harari, que dijo que la IA haría unas buenas y mejores interpretaciones bíblicas de las Sagradas Escrituras, mejor de los que ninguna religión, entre comillas, porque religión solo hay una, ha hecho hasta ahora. Ya la IA va a suplir todo eso y hará la mejor religión para el hombre. Bueno, pues Prevost ha estado en Davos y ha enviado a su asesor, muy jovencito, de la nobleza negra. Vamos viendo el doble sentido de lo que os quiero decir y para lo que nos tenemos que preparar. Pues sí, hermanos, sí. Esto es muy desgraciado, pero está pasando. El sacerdote hoy es el presidente de la Asamblea del Pueblo de Dios. Peor aún, a ningún sacerdote se le permite celebrar la misa latina de San Pío V en público. Ha sido prohibida. Sin embargo, la misa es el mismo, el santo sacrificio de la misa, que se sigue celebrando verdaderamente, es el mismo que el de la cruz, porque en él se ofrece y se sacrifica el mismo Jesucristo, aunque de un modo incruento, es decir, sin padecer o morir como en la cruz, o sea, físicamente, ¿vale? Pero es la misma pasión. Hoy en día la jerarquía de la Iglesia es la misma que ordenó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hoy vemos es que esta estructura ha apostatado y crucificado a nuestro Señor. Bueno, voy a leer otro párrafo y lo vamos a dejar aquí porque es un montón. Ya para otro día, porque tampoco quiero que se haga muy largo, porque si no, pues la gente no puede mantener su concentración. A mí me pasa, cuando se hace más largo de la hora, ya
ya se hace difícil. Así que vamos a dejarlo por aquí. La gente común y corriente amaba la Iglesia, sus sacramentos, sus enseñanzas, y siempre creyó que Cristo aún vivía entre nosotros en el Santísimo Sacramento del altar y en el tabernáculo, pero se dejó guiar ciegamente de nuestros dirigentes religiosos, a la corte del moderno Pilatos, y ayudaron a destruir la Santa Misa, ¿vale? O sea, han entregado otra vez a nuestro Señor, al Pilato moderno, que se sienta en el Vaticano y en Roma, y lo llaman Papa, pero no lo es. A los pies del Calvario estaba María, la Inmaculada Madre de Dios, San Juan, el único apóstol que tuvo el valor de seguir a Cristo hasta el fin, Santa María Magdalena, que permanecieron en doloroso silencio ante el santo e infinito misterio que tuvieron el privilegio de presenciar. Los católicos de hoy han visto la muerte, la pasión de la Iglesia. Estamos viviendo ese sacrificio. Aunque muchos regresaron a sus hogares sin saberlo, y otros callan por respetos humanos o por el miedo, por el sentimentalismo de no poder recibir los sacramentos como la extremaunción. Esto que se oye tanto, ¿no? Y si me pasa algo, ¿y entonces quién me va a dar la extremaunción? ¿Y quién me va a dar la comunión? ¿Y quién me va a dar? Pues si no hay sacerdote, si no hay santo sacrificio de la misa, no va a haber comunión tampoco. O sea, nos toca madurar en nuestra fe. Os aconsejo leer mucho los escritos de Santa Teresita de Lisieux y San Juan de la Cruz, ¿vale? Por la noche oscura que vivió. Bueno, pues nosotros estamos en esa noche oscura del alma. ¿Sabéis lo que viene después de esa noche oscura? La perfecta unión con Dios. ¿Sabéis lo que viene después de esta oscuridad de Apocalipsis que vivimos? Viviremos la perfecta unión con Dios. Entonces, tranquilos, tranquilos. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Está la misa seca, que suple, en estas condiciones suple el rezo del Santo Rosario, la comunión espiritual. Y hombre, si el santo sacrificio de la misa te pilla a 1 hora de tu casa, 1 hora y media, ya te digo yo que merece la pena ir una vez a la semana, Aprovechad que no siempre lo tendremos. En fin, la iglesia perseguida en Irlanda o en otros lugares en tiempo de persecución se quedaban en sus casas rezando sus oraciones. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿vale? Y es el último mensaje que ya transmito, dijo que no podemos servir a 2 señores. Y de esta elección depende nuestra salvación o condenación eterna. Muy grave, pero es así. Bueno, y vamos a terminar, por ejemplo, con una oración que tiene muchísimas indulgencias, que se hace después de la comunión, ¿vale? Después de la Sagrada Comunión, y tiene, me parece que son 100 días de indulgencia, ¿vale? Si no son 300, lo miraré y lo pondré, ¿vale? Porque no quiero meter la pata. Sé que son 100 o 300 días rezado en tu casa normal y 700 días de indulgencia con la confesión y con la comunión, ¿vale? O sea, después de la Sagrada Comunión, debidamente confesados, 700 días, ni más ni menos. Y es alma de Cristo. Vamos a terminar con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa.
Terminamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que paséis una bella semana, familia, si os quiere. Hasta la próxima.